Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión, a este servicio de predicación. Les invito por favor que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, por favor, capítulo 34. Libro de los Salmos, capítulo 34, donde estaremos teniendo el estudio el día de hoy. Y vamos a dar lectura de todo el capítulo. Este salmo ya conocido por algunos de ustedes. En algunas iglesias, en algunos templos se canta, se le ha puesto música, entonces creo que estamos familiarizados con esta porción de la escritura, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 34. Acompáñenme con su vista, hermanos, por favor, para dar inicio con la lectura en esta mañana. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Señor, en esta mañana le damos las gracias por permitirnos reunirnos nuevamente a distancia en estos tiempos difíciles en los cuales nos es imposible por el momento congregarnos en su casa de oración, y pedimos, Padre, que el tiempo que estemos apartando para poder estudiar su palabra pueda ser de beneficio, de bendición a nuestras vidas, que su Espíritu Santo pueda hablar a nosotros conforme a la necesidad espiritual que podamos tener en esta mañana, Padre. Le pedimos que bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados, aquellos que lo van a hacer más adelante, y las familias, por supuesto, que están representadas a través de ellos, Padre. Pedimos bendiciones que usted derrame durante esta semana, como lo ha hecho fielmente en las semanas anteriores, y que podamos, Señor, darle la honra y gloria que solamente usted se merece. Le damos las gracias y le pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Como les compartía hace un momento, estaremos compartiendo el tema en esta mañana que tiene que ver precisamente como lo dice ahí el título: goza la vida en tiempos inestables. Para nadie es novedad, hermanos, lo que estamos viviendo. Ya han aumentado los casos de este virus de contagio en la ciudad, en otras ciudades, en otros estados, pero estamos confiados en el Señor, hermanos, que a pesar de eso, el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy. Vivimos en tiempos de mucha inestabilidad en todas las áreas, tanto emocional como espiritual, en el área laboral, en el área familiar, en el área material, aún en las finanzas se han visto afectados, hermanos, por esta contingencia que estamos viviendo. Y a raíz de eso, en todas partes estamos viendo que se ofrecen cursos, que se ofrecen conferencias, apoyo de terapias, psicólogos ofreciendo sus servicios
para poder ayudar a la gente en estos tiempos, ayudarles a resolver esos conflictos que tienen en sus vidas. Quizá cómo encontrar la felicidad en estos tiempos, o cómo tener éxito en medio de estas necesidades, o cómo mantener esa relación de pareja y de matrimonio en el hogar, o cómo educar a los hijos ahora que toda la familia está reunida, etc. Y encontramos gente esforzándose para que el ser humano pueda encontrar el verdadero objetivo de la vida, que es pues ser felices. El salmista en este capítulo 34 también ve la necesidad de encontrar la verdadera forma de gozar la vida en medio de tiempos inestables por los que estamos pasando y viviendo. Pero para poder entender lo que el salmista quiere decir, quiero compartirle un poquito del contexto o la razón por la cual se escribió el Salmo 34. Este contexto nos dice que se escribió a raíz de un incidente que tuvo el rey David. Esto se encuentra relatado en primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al 15. No le voy a pedir que vayamos a verlo, pero sí quiero tratar de explicárselo en unos cuantos minutos, en unas cuantas palabras, para que podamos entender lo que estaba viviendo David en esos momentos. En este pasaje de primero de Samuel, capítulo 21, 10 al 15, se relata que Saúl, el rey, estaba persiguiendo a David y que se encontraba huyendo para poder salvar su vida. Se ocultó en una cueva en la montaña tratando de huir del rey. David pudo sobrevivir en ese lugar desértico, pero llegó a un estado de agotamiento en donde también su fe se debilitó. Pensó que iba a ser destruido y entonces se dirigió hacia el oeste, a la tierra de los filisteos. El rey de ellos lo recibió, pero algunos de los que rodeaban al rey de los filisteos no se fiaban de David. Lo conocían, sabían quién era él, habían escuchado lo que se decía de él por todas partes, como aquellas palabras: ¿no es este David y el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Al oír esto, David se preocupó mucho. Tuvo miedo por su vida, temió que le hicieran algo, y tuvo miedo del rey Aquis, este rey de Gat. Se dio cuenta de que se encontraba en grave peligro estando con los filisteos, por lo que tuvo que actuar de cierta manera que nos viene a ilustrar, hermanos, que perdió un poco la fe en el Señor. Tomó la decisión entonces de fingir que había perdido la razón, es decir, que se había vuelto loco. Tomó la decisión de hacerse pasar por una persona que había perdido sus facultades mentales. Y por lo tanto el pueblo filisteo pues no tuvo otro remedio más que echarlo del palacio para deshacerse de David. Cuando huyó, regresó al desierto de Israel para esconderse. Posiblemente se encontraba en una cueva y en ese lugar seguro pensó: yo debiera haber confiado en Dios. Y esa raíz de esta falta de fe, esa raíz de este momento crucial en la vida de David, donde se vio amenazado, donde llegó con el pueblo enemigo, donde pensó que lo iban a matar, donde pensó que iba a correr peligro, que escribe este Salmo 34. Y si nos damos cuenta, hermanos, comienza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Todos vemos, hermanos, que Dios es conocido en el Antiguo Testamento como un Dios que ha sabido libertar a su pueblo de la cautividad, de la esclavitud. Especialmente, Dios es experto en liberar a toda aquella persona que desea y anhela esa libertad espiritual. Los salmos de gratitud frecuentemente mencionan este elemento de liberación, y es precisamente el Salmo 34 que nos ofrece un ejemplo de esa liberación personal que estaba sintiendo David por haber vivido aquellos momentos difíciles en su vida, y que probablemente le pudieron traer trastornos o preocupaciones o miedos,
Pero fue en ese momento cuando David tuvo la necesidad de encontrarse con Dios y pedirle que le liberara de todo aquel momento que estaba viviendo. El Salmo 34 no solamente es un salmo de liberación, sino que hay unos versículos que nos enseñan que se le conocen como un como un salmo didáctico. Y lo vamos a ver más adelante, qué es lo que podemos aprender en cuanto a este salmo que nos dejó David. En los primeros versículos que acabo de leer, el salmista nos exhorta a tener la necesidad de alabar a Dios constantemente. No hay, hermanos, ningún tiempo que no sea propicio para dar gracias al Señor. No hay un momento específico en el cual no podamos arrodillarnos o simplemente decirle: Señor, gracias por lo que me has dado hasta estos momentos. El salmista reconoce que la gloria del que la gloria de Dios se encuentra en Jehová, que la gloria del hombre se encuentra en Jehová, que la gloria del niño se encuentra en Jehová, porque dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Estaba reconociendo que no era su persona, que no era su posición, que no era su título, sino que era la gloria de Jehová sobre él. Y nos hace una invitación a que podamos engrandecer el nombre de Jehová a través de las alabanzas. Versículo 4 al 7, por favor, acompáñeme con su vista para saber qué es lo que otra cosa nos dice el salmista en esta porción. Salmo 34, versículo 4 al 7. Dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No solamente el salmista nos exhorta a tener la necesidad de alabar a Dios constantemente, sino que ahora nos muestra el resultado de estar buscando a Dios. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró, dice, de todos mis temores. El mensaje central de los salmos, hermanos, es la gratitud por lo que el salmista necesitaba la ayuda de Dios. Él buscaba la ayuda de Dios, librándole de todos los temores, de todas sus angustias, de todas sus inquietudes, de todos sus miedos, de toda aquella experiencia que David había vivido. El salmista mencionó: yo busqué a Jehová. Él menciona que Dios le oyó, pero también dice: Dios me libró. Necesitamos, hermanos, entender que cuando nosotros buscamos a Dios, el Señor actúa. No importa la situación por la cual hayamos pasado, el Señor, hermanos, está dispuesto a hacer una liberación, lo digo de la manera correcta, de aquellos miedos, de aquellos temores por los cuales hayamos pasado o estemos experimentando. También recibirá la ayuda que pide aquel que busca a Dios. Al contemplar a Dios, dice el salmista en el versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El salmista grita su necesidad solamente diciendo que Dios puede ayudarle. En el versículo 7 nos dice que el ángel de Jehová, aquel mensajero de Dios, fue enviado precisamente para socorrer, para proteger y para salvar a todo aquel que honra al Señor. Por eso, hermanos, es necesario que diariamente entendamos que el Señor quiere que le busquemos constantemente en la alabanza, en el agradecimiento, pero que también le busquemos para poder ser librados de aquellos miedos, de aquellos temores, de aquella incertidumbre que podamos estar viviendo en estos tiempos. Quizá usted conozca a alguna persona que ha contraído este virus. Quizá usted conozca a alguna persona que se ha quedado sin trabajo. Quizá usted conozca a alguna persona que está pasando por necesidades. Y esos temores que vienen a la vida por saber si me va a ocurrir a mí, a alguien de la familia, tenemos, hermanos, la necesidad de llevarlos ante el trono de Dios. Y que Él nos ayude, como dice el tema, a gozar la vida en tiempos inestables. No tenemos, hermanos, la seguridad de que las cosas vayan a seguir igual o vayan a mejorar. Lo que sí sabemos, hermanos, es que la mano de Dios estará
en nuestras vidas. Versículo 8 al versículo 10, por favor, del Salmo 34, dice: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, termina diciendo el salmista en este versículo 10, no tendrán falta de ningún bien. En estos versículos, hermanos, hay por lo menos 4 verbos que son esenciales en la búsqueda de Dios. Versículo 8 dice gustar. Versículo 8 también dice ver. Versículo 9 dice temed. Y por último, en el versículo 10 dice, pero los que buscan a Jehová. Estos 4 verbos, hermanos, son acciones que nos llevarán a tener un resultado feliz a la persona que los emplea relacionándose con Dios. Es decir, hermanos, que podemos gozar la vida en tiempos de incertidumbre y de inestabilidad, siempre y cuando, como dice el salmista, versículo 8, 9 y 10, gustemos de Dios, veamos a Dios, temamos a Dios y busquemos a Dios. El salmista sabía, hermanos, que cuando él pasó por aquella situación que le mencioné en un principio, él confiaba en que el Señor le estaba escuchando. Y fue por eso que tuvo que compartir esta experiencia que vivió para alentarnos a cada uno de nosotros a poder seguir aprendiendo y confiando en el Señor. Como le dije en un principio, el Salmo 34 no solamente es un salmo de gratitud, sino que es un salmo de enseñanza, un salmo didáctico, en el cual podemos aprender algo a través de la experiencia que vivió el rey David. Ahora acompáñame por favor a leer los siguientes versos, 11 al 14 por favor. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. En estos versículos encontramos, hermanos, las recomendaciones esenciales que David nos deja para que podamos, como dice el tema, gozar la vida en tiempos inestables o en tiempos de incertidumbre, en tiempos de preocupación, en tiempos difíciles. Estos versículos claramente, hermanos, nos dan la pauta de la sabiduría que necesitamos observar en nuestras vidas para tener una enseñanza clara, una enseñanza lógica, pero sobre todo práctica, algo que podamos vivir, hermanos, diariamente. Miren, nuevamente le leo el versículo 11 y 12 para poder entonces mencionar cuáles son esos pasos que nos deja el rey David, que él experimentó, que él vivió, para poder gozar esa vida en tiempos de inestabilidad. Versículo 11 y 12. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y esta pregunta, hermano, creo que necesitamos responderla nosotros. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Una de las recomendaciones que el rey David nos deja que aprendamos a través de su experiencia es que necesitamos en primer lugar aprender a honrar a Dios. Si queremos, hermanos, disfrutar la vida, si queremos gozar la vida en plenitud, debemos, hermanos, añorar, anhelar y sobre todo buscar honrar a Dios. No podemos ir por la vida haciendo un lado a Dios de nuestro existir, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, sino que cada momento sea para honrar a Dios. Él dice en el versículo 11, venid, hijos, oídme,
El temor de Jehová, dice, os enseñaré. Y usted puede pensar, pero ¿cómo podemos enseñar el temor de Jehová? Simple, con nuestra propia vida. Siguiendo la liberación de David por medio de la locura que presentó entre los filisteos, muchos que estaban en angustia, en deudas o en descontento, se juntaron precisamente con él, se identificaban con él en la cueva de Adulam. Es razonable, hermanos, el pensar que David enseñó a estos hombres sus más recientes lecciones de fe, incluyendo el temor de Jehová. Si recordamos lo que mencionamos en un principio, él quiso padecer o quiso hacerles creer que estaba loco, que había perdido la razón. Y en ese momento considero, hermanos, que él se olvidó de Dios. En lugar de buscar, de pedir ayuda, socorro, tomó una decisión, fue astuto, y en ese momento se dio cuenta que le sirvió esa idea que tuvo, pero reconoció en su vida que le había faltado esa dedicación a Dios. Le había faltado el depender constantemente de Dios. Y es por eso que en la cueva de Adulam junta a estos hombres que parece que estaban pasando por situaciones difíciles en sus vidas, y por eso les dice en el versículo 11, venid hijos, oídme. Dice, el temor de Jehová os enseñaré. El temor al Señor, hermanos, es sin duda tener una reverencia santa ante la presencia de Dios y un deseo supremo de querer agradarlo con nuestras vidas. Al mismo tiempo, el temor al Señor es tener una constancia de que Dios es juez justo y que Él está airado todos los días con el pecador. No es tenerle miedo por tener un Dios airado o un Dios castigador, sino viene siendo, hermanos, el temor al Señor, esa reverencia santa, ese deseo de querer agradarlo en nuestras vidas. Tener temor a Dios es una absoluta reverencia y admiración a un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. A través de la Biblia hemos recibido algunas visiones del cielo. Hemos visto que las criaturas celestiales lo adoran alrededor de su trono continuamente, gritando estas palabras, santo, santo, santo. Y lo veíamos hace domingos. Estos querubines cubrían sus rostros porque no podían ser merecedores de ver la gloria de Dios. Eso, hermanos, es un temor al Señor. Eso nos hace entonces tener temor también de pecar contra Él, porque Él es 3 veces santo. Porque no queremos, hermanos, nada más en este mundo que agradarle y honrar su santo y bendito nombre. Tememos causarle alguna tristeza o dolor porque sabemos cuán increíblemente miserable es el pecado en la vida del ser humano. Cuánto odia a Dios el pecado y cuánto le duele a Dios cuando usted y yo caemos en pecado. El temor a Dios, hermanos, es ese respeto santo, esa reverencia y ese temor a causarle algún dolor por el pecado que podamos tener en nuestras vidas. El temor de Dios, las Escrituras nos hablan acerca de algunas cosas, en qué consiste. Quiero mencionarle algunas de ellas. Ya vimos que es reverenciar su nombre, que es reverenciar su persona, que es alejarnos del pecado, que es respetar esa santidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Porque Él no puede ver el pecado, porque Él odia el pecado. Pero el temor de Dios, nos dicen las Escrituras, que también es tener la debida reverencia y respeto por Él y hacer todo lo que se requiere de nosotros para poder servirle. Hacer todo lo que se requiere de nosotros para poder servirle. Ya sabemos, hermanos, que la obra no es de nosotros. Somos colaboradores de Dios. La obra es de Dios. Y por lo tanto se requiere del cristiano, del Hijo de Dios, para poder servirle. Y es aquí donde necesitamos hacerlo con todo el respeto, con toda la reverencia que se merece nuestro Señor. Tener temor a Dios también es estar frente a su rostro en todo lo que hacemos para ser agradables a Él, sin dejarnos influenciar por querer recibir una buena opinión de las personas. Recordemos que nuestro servicio y nuestra vida y nuestra honra tiene que ser sola y exclusivamente para el Señor.
no hacer las cosas para ser vistos de los hombres, no hacer las cosas para agradar a alguien más, sino que el Señor, hermanos, necesita todo ese respeto de nosotros. Saber también que el temor de Dios es que no debemos cuentas a nadie más que a Dios por nuestras acciones. No debemos a nadie más confesarle nuestros pecados a Dios. No debemos, hermanos, reconocer en nuestras vidas que le hemos fallado antes a un hombre que a Dios. Él es el primero al cual necesitamos ir por ese temor santo, por esa reverencia santa y decirle: Señor, he pecado. Pero se nos olvida, hermanos, que Dios está en todo lugar. Se nos olvida que Dios todo lo ve. Se nos olvida que Dios todo lo sabe. Y se nos olvida que necesitamos buscarle para arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados. El temor a Dios, hermanos, tener temor a Dios también es actuar en su voluntad. No salirnos de su voluntad. No salirnos de sus principios. No salirnos de lo que Él ya nos ha dejado en su palabra. No salirnos de la manera como Él desea que nosotros vivamos y le sirvamos. Temer a Dios, hermanos, es cuidar de no deshonrar su nombre a través de nuestras acciones. Puede ser muy fácil en estos tiempos en que estamos aislados, o en el que estamos encerrados en nuestra casa, o en el que de repente salimos, el deshonrar a Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Y necesitamos, hermanos, actuar con rectitud, con amor, con bondad hacia Dios, pero también hacia nuestro prójimo. Es tiempo, hermano, de temer a Dios también en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Tener temor a Dios, hermanos, es no tergiversar a Él o a su palabra en el mundo. Es tener cuidado en la manera como estamos presentando la persona de Dios al mundo. Es tener cuidado en la manera como estamos presentando la palabra de Dios y lo que nos ha dejado, sus mandamientos, sus estatutos al mundo. No suavizarlos para poder quedar bien con alguien, sino siempre entender que la palabra de Dios va a caer por su peso en la vida de aquellas personas a las cuales le estemos compartiendo. Pero también el tener temor a Dios, hermanos, es que usted y yo sintamos de la misma manera ese odio por el pecado y una seriedad acerca de cuán pecaminosos somos usted y yo. No podemos ir por la vida diciendo que Dios odia el pecado. No podemos ir por la vida diciendo que necesita la gente arrepentirse de sus pecados cuando mi propia vida está llena de pecado. Cuando sigo viviendo en el pecado, cuando sigo practicando el pecado, cuando sigo permitiendo, hermanos, gustar del pecado, cuando sigo permitiendo que el pecado se enseñoree de mi persona. Recordemos algo: el temor a Jehová se identifica también porque Dios odia ese pecado. Temer a Dios es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero también guardar sus mandamientos, como lo dice Deuteronomio capítulo 6. Las Escrituras mencionan en reiteradas ocasiones, hermanos, la importancia del temor a Jehová, los beneficios que trae el temor a Jehová y esa relación que está ligada directamente con la sabiduría. No una sabiduría no humana, sino una sabiduría de Dios que sobrepasa y que está por encima de la sabiduría de cualquier ser humano. En las Escrituras encontramos que el principio de la sabiduría, y acompáñenme a terminar este versículo, es el temor a Jehová. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. También nos dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y en el libro de Eclesiastés encontramos lo que dice el predicador:
El fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, hermanos, el temor de Jehová está ligado con la persona de Dios, con esa reverencia, con ese respeto, pero también trae beneficios a nosotros como hijos suyos, que es la sabiduría. Queremos tener sabiduría, queremos gozar la vida en tiempos inestables, queremos estar sin preocupaciones, queremos estar sin miedo, sin temores, hermanos. Entonces, temamos a Dios, busquemos a Jehová tal como lo hizo David. Él dijo en el versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová, dice, os enseñaré. David estaba viviendo en carne propia la necesidad de buscar ese temor a Jehová. Ya lo había experimentado cuando pasó por esos momentos difíciles, cuando fue perseguido, cuando su vida corría peligro, y ahora que estaba en la cueva de Adulam, ahora que estaba en la cueva dando estos consejos, necesitamos, hermanos, también tomarlo en nuestras vidas. Estamos en nuestro hogar, pudiéramos pensar que estamos en esa cueva como lo hizo David, pero necesitamos, hermanos, en esos momentos buscar la primera cosa: temer con todo nuestro corazón a Dios. No porque tengamos un Dios airado, sino porque tenemos un Dios 3 veces santo, un Dios al cual merece toda nuestra reverencia, todo nuestro respeto, un Dios que odia el pecado. Y es la manera, hermanos, como necesitamos, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y guardar cada uno de sus mandamientos. Versículo 12. Dice las preguntas: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Cuál sería, hermano, la respuesta a esta pregunta? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Cuál sería la respuesta? Pues la respuesta, la única respuesta que tiene estas preguntas es, pues, que todos queremos esa vida. Todos queremos esa vida. Todos queremos muchos días para ver el bien. Y por eso, hermanos, el tema en esta mañana es: goza la vida en tiempos inestables. David nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Busquemos a Dios, temamos a Dios de la manera correcta. Y Él dice, y nos hace estas preguntas para enlazarnos y aprender entonces a vivir esa vida en tiempos inestables. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Pues yo. ¿Quién desea muchos días para ver el bien? Pues yo. Entonces el salmista en los versículos 13 y 14 dice lo siguiente: si quieres esa vida, si deseas esa vida, si quieres muchos días para ver el bien, entonces tienes que hacer lo siguiente. Versículo 13 y 14 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Cómo puedo gozar, hermanos, entonces la vida en tiempos inestables? En primer lugar, tengo que aprender a honrar a Dios, buscarle con todo mi corazón, temer a Dios. Pero nos dice estos versículos que tengo que aprender a vivir esa vida abundante y larga que el Señor me está ofreciendo con las siguientes cosas. Número 1, versículo 13. ¿Cómo puedo vivir una vida o gozar la vida en tiempos inestables? Bueno, algo tan sencillo. Versículo 13, la primera parte: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Usted puede pensar y preguntarse, pero ¿cómo puedo gozar la vida siguiendo lo que David dice en este versículo? ¿Cómo me va a ayudar o en qué me voy a beneficiar al guardar mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño? ¿Cómo puede ser posible que voy a obtener precisamente esa vida abundante, ese gozo en tiempos difíciles, controlando mi lengua? Pues así es lo que dice David. Para el hebreo, hermanos, la comunión era de gran importancia.
Quebrantar la relación con chismes o palabras hirientes era una falta grave. En el Nuevo Testamento encontramos que Dios condena los pecados de la lengua y aprueba la importancia de bajar la verdad con toda bondad y sinceridad. En el libro de Proverbios se nos mencionan por lo menos 7 cosas que aborrece Jehová. ¿Recuerda cuáles son? Una de ellas, dice Proverbios 6:17, es la lengua mentirosa. Y dice el versículo siguiente, y el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, en los proverbios encontramos, hermanos, que una de las cosas que Jehová aborrece es precisamente la mentira, es precisamente el hablar engaños, es precisamente el sembrar discordia. Por lo que si queremos gozar la vida en estos tiempos inestables, vamos a controlar nuestra lengua. No vamos a hablar mentiras, no vamos a hablar chismes, no vamos a hablar de los hermanos, no vamos a hablar mal de nadie, porque el Señor aborrece precisamente que usemos nuestra boca de una manera equivocada. Por eso David dice en el versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mientras que en Éxodo capítulo 23 se menciona que de la palabra de mentiras te alejarás. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago o en la carta de Santiago encontramos algunas cosas que tienen que ver, hermanos, con la lengua. Nos permite ver el caos que puede provocar el que no controlemos nuestra lengua. Recordemos, hermanos, que la lengua está íntimamente relacionada y ligada con el corazón. Mira, acompáñeme por favor a Santiago capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos y recordar lo que dice la palabra de nuestro Dios en cuanto a la lengua, en cuanto a ese miembro tan pequeño como se le describe. Santiago capítulo 3, por favor, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos, dice el versículo 2, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar, dice, todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8. Interesante lo que dice Santiago. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, y dice, llena de veneno mortal. Por eso David nos habla, nos exhorta, nos anima a que controlemos nuestra lengua. ¿Por qué razón? Versículo 9 de Santiago capítulo 3. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Es por eso, hermano, que si queremos gozar la vida en tiempos inestables, controlemos nuestra lengua. Que nuestra palabra, que nuestra lengua puedan ser siempre palabras de bendición y de edificación para los demás.
para los que nos rodean, aún para nuestra propia familia, aquellos que viven con nosotros, aquellos que nos conocen realmente como son, aquellos que sabemos cómo reaccionamos. Si queremos gozar la vida en estos tiempos, hermanos, aprendamos a controlar nuestra lengua. David dijo, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Les comentaba hace un momento que la lengua está íntimamente ligada con el corazón, porque la Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, hermanos, como está en nuestro corazón, es como estaremos dando palabra. No solamente a nuestros semejantes, no solamente a nuestros familiares, sino aún a aquellas personas desconocidas. Porque como dice Santiago, con esa misma boca alabamos a Dios, pero con esa misma boca, dice, maldecimos al hombre. Esto no puede ser así, dice Santiago. Regresamos por favor al libro de los Salmos, capítulo 34. ¿Cómo gozar la vida en tiempos inestables? En primer lugar, David nos enseña a aprender a honrar a Dios. Pero también quiere darnos unos consejos para aprender a vivir esa vida. ¿Y cómo aprendemos a vivir esa vida? Versículo 13, a guardar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Versículo 14, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Otra de las cosas que necesitamos hacer, aparte de guardar nuestra boca del mal, es apartarnos del mal. ¿Cómo es eso? Bueno, es hacer un esfuerzo continuo de ser una persona recta. No basta, hermano, solamente con tomar decisión y decir, a partir de hoy ya no voy a decir mentiras, a partir de hoy ya no voy a decir chismes, a partir de hoy ya no voy a hablar mal de las personas, sino que tiene que ser, hermanos, un esfuerzo continuo. No una promesa que digamos al aire, sino que es un trabajo diario y continuo en cada uno de nosotros, evitando tanto a las personas como a las situaciones que podrían guiarnos a cometer algún mal. Es decir, que no es solamente pedir ayuda a Dios, sino que tenemos, hermanos, que hacer algo para apartarnos del mal, apartarnos de esas amistades, apartarnos de esas situaciones, apartarnos de cosas que pueden estar a nuestro alrededor, que nos lleven, como dice el versículo 14, a caer en el mal. Proverbios 28:13, un versículo conocido, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y algo interesante dice el proverbista, y se aparta, alcanzará misericordia. El salmista, hermanos, reconoce que una de las formas en las que se puede vivir mejor y disfrutar la vida es evitar el pecado, es evitar la maldad, es evitar el hacer daño, apartarse del pecado para no tener que pagar las consecuencias de esa maldad, de ese pecado. Por eso David le dice a sus hermanos, apártate del mal, aléjate, pon distancia, no estés cerca de esas situaciones o de aquellas personas que pueden llevarte a actuar equivocadamente, a vivir en pecado. Por eso dije en un principio, hermanos, que esto es un esfuerzo continuo. No tiene que ser solamente una promesa que hacemos al aire. No tiene que ser una decisión que tomemos ahorita, sino que diariamente necesitamos esforzarnos para apartarnos del mal. Versículo 14. No solamente es guardar la lengua del mal, no solamente es apartarme del mal, sino que dice el verso 14, una vez que te apartaste del mal, entonces haz el bien. Otra de las cosas que me llevan, hermanos, a gozar la vida, como ya vimos ahorita, es guardar mi boca. 2, me aparto del mal, de aquellas situaciones que no me benefician. Pero también, dice el salmista, dice David, haz el bien.
No te limites a hacerle bien a la gente. No te limites a hacer de bendición a alguien. No es suficiente, hermano, solamente dejar de hacer lo malo, sino hay que hacerlo bueno. Una de las leyes de la enseñanza nos habla de que existe una ley de reemplazo. Y es precisamente aquí donde necesitamos aplicarla. No solo se nos pide apartarnos del mal, sino practicar cosas buenas, cosas que agraden a Dios, cosas que sean de edificación, cosas en las cuales podamos agradar a Dios que nos salvó y nos rescató, cosas en las cuales podamos ocuparnos en obedecer cada uno de los mandamientos del Señor, cosas en las cuales, y quiero utilizarlo en estos tiempos, podamos, hermanos, sentirnos útiles, no solamente a nuestra familia, sino también a nuestros hermanos de la iglesia y a la gente que conocemos. Cuando hemos recibido la salvación, el apóstol Pablo nos enseñó en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, desde las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, hermanos, que hemos tenido a Cristo en nuestros corazones y que le hemos recibido, necesitamos, hermanos, andar en esas buenas cosas. Necesitamos apartarnos del mal, necesitamos hacer el bien, como lo dijo David en el Salmo 34. ¿Quieres gozar la vida en estos tiempos? Guarda tu boca del mal. ¿Quieres gozar la vida en estos tiempos? Apártate del mal, porque vienen consecuencias de las malas decisiones, del pecado. Pero también quieres gozar de la vida. ¿Sabes qué? Haz el bien. Haz el bien. Y verá, hermano, cómo se siente usted contento, satisfecho por hacer las cosas bien, por ayudar a los demás, por seguir compartiendo el mensaje, por ser de bendición a alguien, por dar un buen consejo, por acercarse a Dios, por conocer más al Señor, por meterse más en el estudio de la palabra, por vivir una vida a la cual podamos agradarle a Dios constantemente. Y por último, ¿cómo puedo gozar esa vida en tiempos inestables? Dice el rey David en el versículo 14, la última parte: busca la paz y síguela. Esto no es solo la ausencia de conflictos. Esto no quiere decir que no tengamos problemas en la vida. O esto no quiere decir que no haya guerras ni pleitos entre nosotros, sino abarca el sentido de bienestar aún con nosotros mismos. Podemos decir, bueno, yo puedo guardar mi lengua, yo me he apartado del mal, yo estoy haciendo el bien. Pero a veces tenemos un problema, que no tengo paz. No tengo paz con mi persona y por lo tanto no tengo paz con Dios. Por eso dice el salmista: busca la paz. Busca la paz. Síguela. Persíguela. A lo mejor no va a llegar solo, hermano. Necesitamos buscar esa paz. Necesitamos buscar ese bienestar aún con nosotros mismos. Necesitamos buscar ese bienestar con Dios. Necesitamos buscar ese bienestar con la gente que está a nuestro alrededor. Ese bienestar, hermanos, nos permite una relación amable con los demás, pero también con nosotros mismos. Al seguir la paz, en una vida se practica para el bienestar. Romanos 12:18 nos dice que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Eso es seguir la paz. Dice, en cuanto dependa de mí. Voy a evitar cualquier problema, cualquier conflicto, cualquier pleito, cualquier guerra. Y yo voy a buscar esa paz con la otra persona. Yo voy a buscar estar en ese bienestar aún conmigo mismo. Yo voy a buscar esa paz para que podamos vivir de una manera quieta y reposada. En el Salmo 34, como ya vimos, es un salmo de agradecimiento, de liberación, pero también de enseñanza. David quería enseñarle algo a sus amigos.
En primer lugar, aprendan a temer a Dios. Y si quieren esa vida, si quieren muchos días, entonces, versículo 13 y 14, aprendan cómo vivir esa vida. ¿Y cómo vamos a vivir esa vida en plenitud? ¿Cómo vamos a gozar de esa vida? Pues ya lo mencionamos, guardando nuestra lengua del mal, apartándome del mal, hacer el bien y sobre todo buscar y seguir la paz. Termino con lo siguiente, hermanos. La vida no es fácil. Nadie nos dijo que la vida sería fácil y sencilla, que no había problemas, que no había enfermedades, que no había necesidades. Pero déjeme decirle algo. No se puede vivir sin problemas. No se puede vivir sin tristezas. No se puede vivir sin necesidades, porque es parte de la vida. Es parte de lo que tenemos que experimentar. Pero en este salmo, hermanos, se ve una manera de llevar una vida llena de gozo. Creo que ninguno hemos experimentado, a lo mejor, el peligro de perder la vida como lo experimentó y lo vivió David. El que un pueblo estuviera contra él, el que se tuviera que esconder porque el rey lo estaba persiguiendo y quería quitarle la vida. El fingir que estaba loco para poder salvar su vida. No lo hemos vivido, no lo hemos experimentado, pero es parte de la vida. Ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza, esas necesidades, esos problemas. Y el Salmo 34 nos lleva precisamente a entender que se puede vivir una vida gozosa, una vida honrada, una vida de fidelidad a Dios, una vida llena de enseñanzas que Dios nos quiere mostrar diariamente, después de reconocer que Dios ha sido el que nos ha librado de la paga del pecado. Ahora, hermanos, quiere darnos libertad o quiere libertarnos de la esclavitud del mismo pecado en el cual podemos estar viviendo. El salmista, el rey David, reconoció que le faltó fe en aquel momento para buscar a Dios. Pero ahora lo dice en el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque entendió, hermanos, que le había faltado fe. Pero él dice, yo le busqué y el Señor me oyó y me libró de todos mis temores. Si queremos vivir esa vida de gozo, esa vida de bendiciones, entonces, hermanos, aprendamos a depender de Dios por sobre todas las cosas. Aprendamos a seguir sus estatutos, aprendamos a seguir sus mandamientos, aprendamos a vivir en esa vida que Él anhela y desea. Aprendamos a buscar y perseguir esa paz que Él anhela que tengamos. Pero lo más importante, aprendamos a temer a Jehová. Aprendamos, hermanos, a reverenciar el nombre de Jehová. Aprendamos a respetar ese santo nombre. Aprendamos, hermanos, a no estar cerca del pecado. Aprendamos a respetarle simplemente por lo que Él hizo por nosotros al darnos esa vida eterna, esa salvación que ya nos liberó del pecado, pero que ahora quiere libertarnos de la esclavitud en la cual podemos estar en estos momentos y que impide que usted y yo podamos gozar de esa vida en tiempos difíciles. Señor, en esta tarde le damos las gracias nuevamente por permitirnos reunirnos a través de esta plataforma y reunirnos, Señor, sabiendo que un día lo volveremos a hacer en su casa, en su templo. Oramos, pedimos y suplicamos como lo hizo el rey David, buscándole en oración, buscando su rostro, porque usted es el único que puede ayudarnos, Padre, a poder sobrellevar todas las cargas que estamos cargando en estos momentos, todas las situaciones que estamos viviendo, todas las necesidades por las cuales estemos pasando, o quizás los conflictos internos y personales que tengamos. El salmista nos dice, teme a Jehová, pero también guarda tu lengua, pero también apártate del mal, pero también haz el bien. Y algo tan importante en estos tiempos difíciles, busca
y sigue la paz. ¿Quién es la paz? ¿Dónde está la paz? ¿Cómo puedo obtener la paz? A través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración, a través de su palabra. Señor, ayúdenos a que podamos tomar decisiones que traigan bendición, que traigan fortaleza, no solamente a nuestra persona, sino también a nuestras familias y a la gente que está a nuestro alrededor. Permítanos practicar su palabra, permítanos gozarnos en tiempos inestables, en tiempos difíciles, en tiempos inciertos. Permítanos, Señor, siempre disfrutar la vida que usted nos da. Cada minuto que tenemos es un motivo de agradecimiento para honrarle y glorificarle. Le damos las gracias, Señor, y le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Gracias por el tiempo que hemos apartado para poder estar en esta transmisión. Ojalá que podamos unirnos más adelante y que el Señor siga obrando en nuestras vidas, que siga obrando en nuestra iglesia, y pues ya estaremos en comunicación a través de los grupos de la iglesia, hermano, para la siguiente actividad. Que Dios nos bendiga, que tenga una excelente semana. Como siempre le digo, coma rico, descanse y nos vemos, hermanos, en la próxima reunión. Hasta luego.